Mi novia, una CEO, sabía que yo estaba vinculado a un sistema. Si su nivel de afecto hacia mí no alcanzaba el 100 perfecto, el sistema me borraría de la existencia. Soporté su frialdad e indiferencia durante 5 años, aumentando su afecto con extremo cuidado hasta llegar a 99. Entonces me entregó un documento y dijo, ya que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para quedarte, ¿por qué no donas tu corazón a Julian? Miré los papeles en mis manos y luego levanté la vista hacia Chloe, completamente incrédulo. ¿Por qué te resistes tanto? Aunque te niegues, no puedes dejarme. El sistema te dio una misión y, hasta que la completes, no tienes otra opción que complacerme. Si simplemente aceptaras en silencio, quizá hasta sentiría lástima por ti y mi afecto incluso aumentaría. ¿Por qué no puedes ser listo y aceptarlo? Sé listo. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro. Chloe era brillante, sin duda, con un coeficiente intelectual de 153, se había convertido en una de las mejores cirujanas cardíacas a una edad sorprendentemente joven. Por eso trataba las emociones del mismo modo, cuantificándolas en números fríos y rígidos, controlaba mi afecto como un experimento de laboratorio, dosificando diminutas gotas de esperanza para obligarme a aceptar un compromiso tras otro. En ese momento lo entendí, no era que Chloe me detestara, sino que era completamente fría y despiadada, y nuestra hija, a la que yo había criado con mis propias manos durante 8 años, resultó ser exactamente igual que su madre. Si no le das tu corazón al tío Julian, entonces ya no te quiero como papá. Los corazones de madre e hija eran como trozos de hierro helado, imposibles de calentar por más que lo intentara, y dado que era así, no iba a desperdiciar otros 8 años de mi vida. Hablé con calma, ya he tomado una decisión, si quieres mi corazón, puedes quedártelo. Al mismo tiempo, me dirigí en silencio al sistema en mi mente, cuando este cuerpo muera, dame a otra persona a la que conquistar. Anfitrión, ¿estás seguro de que deseas cambiar de objetivo? Si continúas, no tendrás ninguna conexión con Chloe y renacerás con una nueva identidad. Estaba seguro, no tener ninguna relación con ella sonaba perfecto, ya había terminado de intentar conquistarla. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Chloe, no esperaba que aceptara tan rápido, frunció el ceño, percibiendo que algo no estaba bien conmigo, pero no profundizó en ello y dijo, entra y descansa un poco. En cuanto entré, nuestra hija Lily arrojó algo al suelo frente a mí y me miró desde arriba exigiendo, papá malo, arréglalo. Era un coche de juguete y, por su aspecto, pertenecía al hijo de Julian, no pude evitar soltar una risa sarcástica, esta madre y esta hija eran tan devotas que su afecto por Julian se extendía incluso a su hijo. Al verme reír, Lily frunció el ceño, lo quiero arreglado para mañana, hazlo ahora mismo. Aparté la mirada con la voz fría, no sé cómo hacerlo. El modelo era complejo, con piezas delicadas, arreglarlo llevaría horas, si no días, acababa de pasar 3 horas congelándome afuera y mis manos estaban demasiado frías y rígidas para un trabajo tan fino. Lily estalló de rabia, ¿por qué eres tan inútil? No puedes hacer nada, le prometí a Leo que se lo devolvería mañana arreglado, tienes que hacerlo hoy. Mi voz se volvió helada, Lily, soy tu padre, no tu sirviente. Rara vez era tan severo con ella, había heredado la inteligencia de su madre, así que nunca tuve que preocuparme por sus estudios y mi papel se limitaba a ser su apoyo, ocupándome meticulosamente de cada aspecto de su vida, desde la comida y la ropa hasta su salud y bienestar. Aún así, Lily nunca estaba satisfecha conmigo, se había acostumbrado tanto a mi devoción que se sentía con derecho a exigirme cualquier cosa, esperando que la sirviera sin rechistar. Antes lo soportaba todo, pero ya no iba a hacerlo. Chloe salió de la cocina y dijo a Lily que dejara descansar a su padre esa noche, que podría arreglarlo mañana. En ese momento, Chloe pareció volver a la imagen de una esposa cariñosa, me puso una bolsa de agua caliente en los brazos y buscó mi mano diciendo que no me enfadara con una niña. Me aparté ligeramente evitando su contacto y respondí con voz firme que no estaba enfadado, solo le estaba informando a Lily de que ya no sería su padre amo de casa. La mano de Chloe se quedó suspendida en el aire antes de retirarse lentamente, el silencio se volvió espeso y una vaga sensación de pérdida la inquietó. Frunció el ceño,
Nunca me había visto actuar así, en su mente yo debía gritar, culparla, odiarla y finalmente ceder, pero ahora había saltado todos esos pasos y aceptado mi destino con calma, como si no me importara. Vamos a comer, dijo cambiando de tema, sacó una olla de sopa de pescado y me sirvió el primer cuenco. Toma, para entrar en calor, es tu favorita, ¿no? Miré el caldo blanco y cremoso, el pescado estaba tierno y la sopa era rica, era el único plato que Chloe hacía a la perfección, pero una amargura me invadió porque a quien le gustaba la sopa de pescado era a Julian. Chloe dudó un instante antes de decir despreocupadamente que, como éramos hermanos, probablemente nos gustaban cosas similares. Sonreí con ironía. Julian y yo teníamos gustos completamente distintos, pero Chloe solo recordaba los suyos. Para facilitar mi misión, el sistema había fijado mi identidad como el hermano gemelo de Julian. Bajé la mirada al cuenco y dije que odiaba la sopa de pescado, no soportaba el olor, era repugnante, como beber grasa pura. Chloe respondió sin inmutarse que el pescado era bueno para el corazón. Apreté la cuchara, así que de eso se trataba todo. No dije nada más, me obligué a terminar la sopa y luego me fui a mi habitación. En 8 años de matrimonio, Chloe y yo siempre habíamos dormido en cuartos separados. Ella decía ser de sueño ligero y yo me ofrecía a usar la habitación de invitados, donde había dormido durante 8 años. La verdad era que simplemente no quería compartir la cama conmigo, pero ahora ya no importaba. A la mañana siguiente me desperté aturdido, unos golpes fuertes en la puerta me sobresaltaron. Papá, papá malo, ¿por qué no te has levantado? No me has preparado el desayuno. Mi cuerpo pesaba como plomo y al forzarme a salir de la cama vi que ya eran las 8, Lily debía estar en la escuela a las 7:30. Normalmente me levantaba antes de las 6 para hacerle el desayuno y preparar sus cosas. Abrí la puerta y Lily me dio una patada en la espinilla. La fuerza de una niña de 7 años fue suficiente para hacerme retroceder por el dolor. Me agarré al marco para no caer. ¿Dónde está tu madre? La sala estaba vacía y su habitación también. Lily dijo con indiferencia que mamá tuvo que ir a trabajar, que estaba ocupada, no como yo, que me quedaba en casa todo el día sin hacer nada, tan perezoso que ni siquiera podía levantarme a hacerle el desayuno. Chloe estaba increíblemente ocupada, como la mejor cirujana cardíaca del hospital más prestigioso de Seattle, trabajaba sin descanso, olvidándose de comer o dormir y descuidando por completo a su hija y su hogar. Una vez, cuando Lily era pequeña y enfermó, la llevé solo al hospital y corrí por todo el edificio entre registros y laboratorios hasta empaparme de sudor. Cuando Lily se recuperó, yo caí enfermo, y cuando Chloe se enteró, su único comentario fue frío: la próxima vez llama a la niñera. Nunca había criado a un hijo, así que no podía entender la ansiedad de un padre cuando su niño está enfermo. Una niñera puede hacer recados, pero ¿cómo iba a confiar el consuelo y cuidado de mi hija a una extraña? Chloe nunca entendió eso y solo me acusó de complicar las cosas innecesariamente, y ahora Lily pensaba igual. El tío Julian tenía razón, dijo, eres un vago inútil, no eres un buen padre. La crueldad inocente de las palabras de un niño es la que más hiere. La miré, a la niña que yo mismo había criado, la que antes me abrazaba el cuello, me llamaba papá con la voz más dulce y prometía ser siempre mi pequeña. ¿Cómo se había convertido en esto? Sonreí con amargura y le pregunté si no veía que estaba enfermo. Solo entonces Lily pareció notar lo pálido que estaba, frunció el ceño con la misma indiferencia fría de Chloe, sin preocupación en los ojos, solo molestia. ¡Qué estúpido! ¿Por qué te enfermas justo ahora? Alguien que ni siquiera puede cuidar de su propia salud no merece ser mi padre. Con eso, Lily se colgó la mochila al hombro y se fue. Me quedé en la puerta, mareado y débil, deslizándome lentamente hasta el suelo apoyado en el marco mientras la puerta se cerraba de golpe. Pensé con el corazón amargo que pronto ya no sería su padre. Me tragué un par de pastillas para el resfriado, me puse una mascarilla y tomé un taxi a mi oficina. Mi equipo ya me esperaba y mi asistente dijo que por fin había llegado, que aún no habían definido la pieza central de la colección de esta temporada y necesitaban mi decisión final. Tomé los bocetos. Había estudiado arte en la universidad y comenzado mi carrera como diseñador en una casa de moda. Y unos años después lancé mi propia marca. No era una gran empresa, pero era la obra de mi vida y era extremadamente exigente con la calidad.
Esta vez, varios bocetos eran terribles y fruncí el ceño preguntando cómo habíamos contratado a un becario con ese nivel. Mi asistente se mostró incómoda y balbuceó que esos dibujos eran de mi hermano Julian. 3 meses antes, Julian había vuelto a Seattle con su hijo tras su divorcio y, al no encontrar trabajo, mis padres me presionaron para darle un puesto cómodo en mi empresa. Sus habilidades ni siquiera estaban al nivel de un becario, mucho menos de un diseñador. Yo me negué. Pero no pude resistir la campaña incesante de amenazas y chantaje emocional de mi familia, incluso fueron a mi oficina a armar un escándalo, y al final no tuve más remedio que darle el puesto. Y esto era la basura que había entregado. Le dije a mi asistente que se deshiciera de eso y que, a partir de ahora, fingiera revisar lo que él entregara, que no volviera a llevar su trabajo a mi escritorio porque no soportaba verlo. Luego saqué una carpeta con mis propios bocetos y le pedí que los discutiera con los diseñadores senior para ver si eran lo suficientemente fuertes como pieza central. Sus ojos se iluminaron y dijo que era demasiado modesto, que eran perfectos y que todos conocían la calidad de mi trabajo. Lo tomé como simple halago y continué con mis tareas. Después del trasplante de corazón, este cuerpo estaba condenado a morir y el sistema me daría uno nuevo, lo que significaba que probablemente no podría seguir dirigiendo la empresa, así que planeaba dejársela a mi mejor amigo. Pero antes quería terminar mis últimos proyectos correctamente. Trabajé hasta las 2 de la tarde, cuando mi estómago empezó a rugir recordándome que no había comido en todo el día. Estaba a punto de salir a almorzar cuando la puerta de mi despacho se abrió de golpe y entró mi padre con gesto sombrío. Entrecerró los ojos al verme y dijo que sabía que me encontraría allí, cruzó la habitación y ordenó con dureza que fuera con él al hospital. No me moví. Ese hombre era mi padre biológico, el mismo que me había expulsado personalmente de la familia Harrison. Julian y yo éramos ambos hijos Harrison, pero para nuestros padres solo existía Julian. Él era el hijo perfecto y obediente, mientras que yo era el intrigante y malicioso, así que cuando Julian me acusó de robar, mis negaciones fueron inútiles. Incluso cuando me tendió trampas y destruyó mi reputación, nunca lo sospecharon y me cargaron toda la culpa. Fue mi padre quien anunció ante los periodistas que la familia Harrison solo tenía un hijo, Julian, y que Eisen había sido expulsado, que sus acciones ya no tenían relación con la familia. Todos se rieron de mí, el hijo patético repudiado por los suyos. Y ahora estaba allí de nuevo diciendo que el estado de Julian había empeorado y que yo le daría sangre. La oficina quedó en silencio y quise preguntarle cómo después de 7 años podía decir eso con tanta naturalidad, que tenía que ver conmigo su vida o su muerte. El rostro de mi padre palideció de rabia y dijo que era mi hermano. Reí con amargura y le recordé que hacía 7 años me había echado de la familia, que no tenía familia ni hermano. El color abandonó su rostro al verse atormentado por sus propias palabras de entonces. El hombre orgulloso bajó la cabeza por primera vez que recordaba y suplicó, diciendo que los médicos afirmaban que el corazón de Julian estaba fallando, que estaba anémico y necesitaba transfusiones para mantenerse estable, que aún no habían encontrado un donante y que debía ir con él a darle sangre. Verlo así solo hizo crecer la amargura en mi corazón. Nunca lo había visto rogar por nadie. Julian era realmente la persona más valiosa del mundo para él, y no solo para él. Chloe y Lily lo adoraban igual. Ese pensamiento me hizo humedecerse los ojos y dije que lo haría, pero con una condición: quería todas las acciones de Julian en Geas Holdings. La expresión de mi padre se volvió gélida y me advirtió que no forzara la suerte, pero respondí que ese era el trato, que lo tomara o lo dejara. Tras un largo silencio, cedió y me arrastró al hospital. Al no haber comido en todo el día, me sentía mareado y débil, y sin dejarme descansar me llevó directamente al laboratorio de flebotomía. Una enfermera notó lo pálido que estaba y con amabilidad preguntó si tenía hipoglucemia, ofreciéndome descansar y comer algo, pero mi padre la interrumpió con impaciencia y le ordenó continuar. Era un hospital privado en el que él había invertido y su palabra era ley, así que la enfermera, asustada, no se atrevió a discutir y preparó el equipo. Cuando la aguja atravesó mi piel, una oleada de mareo me invadió. Entre el frío intenso y el bajo nivel de azúcar, a mitad de la extracción mi respiración se volvió superficial y mi cabeza se ladeó. La enfermera entró en pánico diciendo que debían detenerse o pasaría algo terrible, mientras el rostro de mi padre era una máscara de furia, temeroso no de que yo muriera,
sino de que Julian perdiera su banco de sangre personal. Finalmente chasqueó que era suficiente por ahora. Me llevaron a una sala de recuperación, pero ya había perdido el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero me sobresalté al despertar cuando una mujer irrumpió en la habitación. Me abofeteó con fuerza en la cara. Su voz era un sollozo desgarrador. «Todo esto es culpa tuya», chilló. «Deja de fingir que estás inconsciente. Ese poquito de sangre no es ni de lejos suficiente». El dolor me devolvió de golpe a la plena conciencia. Vi el rostro de mi madre, hinchado y deformado por el llanto. Me agarró de la camisa y empezó a golpearme el pecho con los puños. ¿Por qué tenía que tener dos como tú? Ojalá solo hubiera tenido a Julian. Eres una maldición. Le robaste los nutrientes en el vientre y provocaste que naciera con un corazón débil. Y ahora, cuando necesita un poco de tu sangre, montas este acto patético, quieres que tu hermano muera. Sus palabras eran puñales, cada una atravesándome el corazón. Nunca lloraba, pero sentí lágrimas frías correr por mis mejillas. Había escuchado esas mismas palabras toda mi vida. Porque éramos gemelos y porque el corazón de Julian no se había desarrollado por completo, todo era culpa mía. Yo le había robado su oportunidad de una vida sana. Toda mi familia me despreciaba. Mi esposa y mi hija me odiaban. Nací culpable. Las bofetadas siguieron hasta que mi padre finalmente intervino y la sujetó. Mi padre se sorprendió al ver a Chloe allí de pie. ¿Qué haces aquí? Chloe dijo simplemente, oí que Julian no estaba bien, así que vine a comprobarlo. Pero no tienen de qué preocuparse. Encontré un corazón para él. Va a estar bien. Mi madre dejó de llorar al instante. ¿De verdad, dónde encontraste un corazón? ¿De verdad va a estar bien? Chloe asintió con seguridad. Tengo mis fuentes. Yo misma realizaré la cirugía. Julian saldrá de este hospital sano. Al oír las palabras realizaré la cirugía yo misma, mi corazón se detuvo un segundo. Luego, una sonrisa sombría y nada sorprendida se extendió por mi rostro. Después de que mi madre se fue, Chloe notó lo caliente que estaba. Me trasladó a una habitación privada y, con consideración, me trajo una manta y agua caliente. Yo yacía en la cama del hospital mientras Chloe me tomaba la temperatura. Frunció el ceño cuando el termómetro marcó 105,8 grados. ¿Por qué no me llamaste cuando te diste cuenta de que tenías fiebre? Me acurruqué bajo la manta y dije con sarcasmo, la brillante doctora Chloe, la hacedora de milagros, probablemente nunca consideró que estar de pie en un pasillo a cuadragésimo durante 3 horas pudiera enfermar a alguien. Simplemente no le importaba. No le importaba yo, así que mi salud era irrelevante para ella. Lo único que siempre le había importado era el corazón que latía dentro de mi pecho. Chloe se quedó inmóvil un momento. Luego, como si sintiera un pinchazo de culpa, susurró, lo siento. Su voz fue tan baja que pensé que lo había imaginado. Chloe se sentó al borde de la cama y tomó mi mano febril entre las suyas. Lo siento, susurró. Te lo prometo. Cuando todo esto termine, tendremos una buena vida juntos. Te daré lo que quieras. Te amaré como es debido. No la miré. Simplemente retiré la mano en silencio. Tras una noche con suero intravenoso, al día siguiente me sentí un poco mejor. Chloe no fue a su propio hospital. Se quedó conmigo, trayéndome unas pastillas. El medicamento era amargo y la miré mientras me lo tragaba. Chloe me entregó un vaso de zumo de naranja. ¿Cuánto tardaré en superarlo? Chloe respondió, un resfriado normal suele desaparecer en una semana. Tu fiebre es bastante alta, así que podría tardar unos 10 días. Entonces, ¿eso retrasará el trasplante de Julian?, pregunté con total naturalidad, como si hablara de algo insignificante. Chloe me miró con una expresión complicada, con la repentina comprensión de que no podía leerme en absoluto. No respondió de inmediato. Yo continué, no importa si sigo enfermo, ¿verdad? Una vez que me saques el corazón, estaré muerto de todos modos, ¿qué diferencia hace un resfriado? Las palabras eran brutales,
pero las pronuncié con una calma distante que era como una cuchilla en sí misma. Por alguna razón, Chloe se mostró profundamente incómoda. Insistió, me aseguraré de que estés perfectamente sano cuando entres en ese quirófano. Sano al entrar y muerto al salir. No entendí el sentido de su insistencia. Mi padre entró en la habitación sosteniendo un acuerdo de transferencia de acciones. Arrojó la gruesa carpeta y me golpeó en la cara. Su voz era gélida. Tal como querías. Todas las acciones de Julian ahora son tuyas. La mitad eran originalmente mías y la otra mitad de Julian. En conjunto, es el 30% de la empresa, suficiente para asegurar un asiento en el consejo. Quedé satisfecho. Firmé el documento. Después de que todos se marcharon, llamé a mi abogado. Necesito que redactes mi testamento. El abogado llegó con mi amigo Khan. Cuando Khan me vio tendido en la cama, pálido y demacrado, estalló de ira. Esos bastardos, todos son unos bastardos, ¿cómo pudieron hacerte esto? Voy a ir a decirles unas cuantas verdades. Lo detuve. Durante el tiempo que pasé intentando conquistar a Chloe, no había conocido a mucha gente buena, pero Khan era una excepción. Siempre estuvo firmemente de mi lado. Pasara lo que pasara, él era siempre el primero en ofrecer ayuda. Además de Chloe, Khan era la única otra persona que conocía el sistema. Le conté todo, incluido mi plan de cambiar el objetivo de mi misión. Así que por fin te deshaces de esa mujer tóxica, Chloe. Asentí. Ken se puso de pie de un salto, radiante. Eso es fantástico. El sistema por fin hizo algo bien. Deberías haberla dejado hace siglos. Que pruebe de su propia medicina. Su entusiasmo me hizo sonreír. Me volví hacia el abogado. Quiero dejar todas mis acciones de Yeas Holdings y la empresa en sí a Khan. Cualquier efectivo restante debe donarse a organizaciones benéficas infantiles. El abogado no pareció sorprendido, pero preguntó cómo exigía el procedimiento, ¿y su familia, no les deja nada? Los ojos de Khan se enrojecieron. Solo lo guardaré por ti. Cuando regreses con tu nueva identidad, te lo devolveré todo. Tienes que prometer que volverás. Asentí. Justo entonces, Chloe entró. ¿Volver de dónde? Su mirada era aguda y suspicaz. No tenía idea de cuánto había escuchado. Expliqué rápidamente que solo le decía a Khan que planeaba viajar al extranjero un tiempo cuando me sintiera mejor y que me estaba pidiendo que le trajera un recuerdo. La expresión de Chloe permaneció neutral. Tras un momento de sospecha, volvió a su actitud habitual. No olvides tus pruebas más tarde. Exhalé aliviado. Chloe me acompañó personalmente a las pruebas. Sabía que eran para determinar si mi corazón era compatible para la donación. Al salir de la sala de exploración, choqué de frente con Julian. Estaba en una silla de ruedas, frágil y delgado con la bata del hospital. Tenía el rostro pálido y tosía débilmente de vez en cuando. Con solo mirarlo, cualquiera sentiría compasión. Oí por Chloe que encontraste un corazón para mí, dijo Julian de repente. Debes estar feliz por mí, ¿verdad? Miré sus ojos oscuros. Parecían tan brillantes e inocentes, pero pude ver la malicia profundamente arraigada bajo la superficie. ¿De verdad no sabía nada? ¿Feliz? Dije con una sonrisa sorprendentemente genuina. Estoy muy feliz. Al no obtener la reacción airada que esperaba, Julian pareció un poco decepcionado. Levantó la mano con despreocupación. Siempre me has guardado rencor. Casi pensé que no querrías que me hiciera esta cirugía. En el dedo anular de esa mano, un anillo de bodas masculino era claramente visible. Era un juego perfecto con el que llevaba Chloe. No fingí no verlo. Lo miré fijamente. Julian notó mi mirada y se quitó el anillo rápidamente. Oh, perdón. Perdón. Esto fue solo un regalo de bienvenida de Chloe. No significa nada. Suelo llevarlo en el dedo medio, pero tengo las manos hinchadas por la enfermedad, así que solo me entra en este. No estás enfadado, ¿verdad?
Mientras hablaba, rompió en un violento ataque de tos. Chloe salió de la sala de exploración y vio exactamente esa escena. Se apresuró, puso a Julian detrás de ella de forma protectora y me gritó, ¿qué le hiciste? Es un hombre enfermo, ¿por qué lo atormentas? La miré, completamente sobrepasado, y solté una risa autodespreciativa. Así que incluso la persona más calmada y racional tiene un punto de quiebre. Bastaron unos cuantos accesos de tos de Julian y, sin siquiera preguntar qué había pasado, instintivamente me convirtió en el villano. Esta era mi esposa, la mujer a la que una vez amé con todo mi ser. Sentí como si mi corazón estuviera siendo aplastado en un tornillo y no podía respirar. Julian seguía tosiendo. Chloe, no te enfades. Isen no hizo nada. Solo comentó sobre mi anillo. Por favor, no te enfades con él por esto. La expresión de Chloe se oscureció aún más. La fecha del trasplante está fijada. Ninguno de tus pequeños y mezquinos trucos funcionará. No permitiré que nada interfiera con la cirugía de Julian. Pensó que yo estaba intentando echarme atrás en la donación agravando deliberadamente la condición de Julian, pero no me molesté en explicarlo. Habría sido inútil. Solo oía lo que quería oír. Simplemente me di la vuelta en silencio, regresé a mi habitación y cerré la puerta. El único consuelo que me quedaba era mi cuaderno de bocetos. Me encanta dibujar y diseñar. Mi mayor sueño durante años había sido ver una de mis colecciones en la pasarela. Afortunadamente, había recibido una invitación para presentar una colección el año siguiente. Desafortunadamente, probablemente no viviría para verla, así que quería terminar los diseños antes de la cirugía. Al menos podía cumplir ese último deseo. Mientras bocetaba y hacía cambios, la medicación empezó a hacer efecto. Sintiéndome somnoliento, dejé el cuaderno en la mesilla y caí en un sueño profundo. Cuando desperté, oí un ruido de papel. Vi a un niño pequeño garabateando por todos mis diseños con un lápiz. Los bocetos en los que había trabajado tan duro estaban ahora completamente arruinados. Me incorporé de golpe en la cama y agarré la mano del niño. ¿Qué estás haciendo? El niño dio un salto, asustado. Levantó la vista y vi un rostro idéntico al de Julian. Era su hijo, Leo. Eres un hombre malo, lloró. Hiciste enfadar a mi papá, así que te estoy castigando. Leo empezó a berrear, con una voz estridente como uña sobre una pizarra, mientras veía destruido el trabajo de mi vida. Estaba tan furioso que no me importó que fuera solo un niño. ¿Quién te dijo que podías tocar mi cuaderno? ¿No te han enseñado tus padres a no tocar las cosas que no te pertenecen? El llanto de Leo se intensificó hasta convertirse en gritos. Ayuda, el hombre malo me está pegando, ayuda, tía Chloe, ayúdame, abuelo. Un momento después, mi padre y Chloe irrumpieron en la habitación y me empujaron a un lado. La fuerza combinada me lanzó contra el cabecero. Un dolor agudo me atravesó el cráneo y la visión se me nubló. Lily vio el rostro de Leo surcado de lágrimas y la marca roja en su muñeca, se volvió y me golpeó 2 veces. Papá malo, ¿por qué lastimaste a Leo? Leo sollozaba sin control. Vi al tío durmiendo, así que solo quería ponerle una manta, gimió. No sé qué hice mal, pero empezó a pegarme. Tenía tanto miedo. Pensé que iba a matarme. Al oír esto, mi padre explotó. Isen, ¿has perdido la cabeza? Atacaste a un niño. No dije nada. Bajé la cabeza y me toqué el cuero cabelludo. Mis dedos salieron húmedos y pegajosos de sangre. Mi padre ni siquiera lo notó. Simplemente siguió despotricando. ¿Así te crié, para atacar a un niño? Tenía el rostro ceniciento. Los miré. Si les dijera que no lo toqué, ¿me creerían, alguno de ustedes? La voz de Chloe era de hielo. Isen, deja de mentir. Todos vimos lo que pasó. Era su manera de decirme que dejara de ser terco y simplemente me disculpara. Solté una risa baja y hueca y miré al niño que aún lloraba mientras me lanzaba miradas furtivas. Está bien, dije. Le pegué. Nadie iba a creerme de todos modos.
Mi padre, enfurecido, levantó la mano para golpearme. Chloe intervino rápidamente. Sabía que solo le preocupaba dañar mi corazón. Con la fecha de la cirugía fijada, no podía arriesgarse a dañar la mercancía. Chloe sacó a mi furioso padre de la habitación, dejando solo a Lily y a nosotros dos. El rostro de Chloe era una máscara fría. Solo eran unos papeles, ¿por qué perder el control así? ¿De verdad valía la pena? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Solo unos papeles. Eso era mi trabajo, mi pasión, lo que más amaba en este mundo. Y para ella, solo eran unos papeles. De repente encontré toda la situación absurda y empecé a reír, un sonido roto y desesperado que pronto se convirtió en lágrimas. Por fin entendí lo insignificante que era para todos ellos. Me aferré al pecho, sintiendo un dolor físico real. Supongo que cuando el corazón se rompe de verdad duele. La expresión de Chloe cambió. Se apresuró a mi lado y me agarró del brazo. ¿Qué pasa? Cálmate. Respira hondo. No es para tanto, ¿verdad? Podemos olvidarlo. Respira, dijo. Respira hondo. Ya no podía más. La aparté de un empujón. Fuera, todos ustedes. Salgan. Sin atreverse a provocarme más, Chloe se dio la vuelta y se fue, con el rostro convertido en una máscara sombría. Esa noche, una vez que me calmé, Chloe vino a verme con un anuncio. La cirugía está programada para dentro de 10 días. No reaccioné. Chloe continuó, quería esperar a que te recuperaras por completo, pero está siendo demasiado difícil. Tu inestabilidad es un riesgo. 10 días es lo mejor que podemos hacer. Asentí con calma, como si aceptara mi destino. Su expresión pareció suavizarse. Tras un momento de silencio, dijo, yo misma realizaré la cirugía. Estarás bajo anestesia. No sentirás nada, detecté una rara nota de preocupación en su voz. Levanté la mirada hacia ella, con el rostro pálido y demacrado, y supongo que debería darte las gracias por eso. Chloe se quedó sin palabras. Había adelgazado tanto que mis mejillas estaban hundidas y mis labios sin color. Tumbado en la cama, podía sentir como el último destello de rebeldía en mi corazón se apagaba. Chloe, le pregunté, ¿alguna vez has considerado que podría morir después de la cirugía? Ella se estremeció. Por primera vez vi un atisbo de auténtico pánico en sus ojos mientras se quedaba paralizada, pero rápidamente recuperó la compostura. Ya hemos establecido que no puedes morir de verdad hasta que la misión se complete, dijo con frialdad racional, así que no necesitas decir cosas así para intentar engañarme. El último resto de lucha en mí murió, la luz en mis ojos se desvaneció por completo. Ese fue mi último intento. Chloe, no hay nadie en este mundo lo bastante estúpido como para seguir entregando su corazón sabiendo que solo será pisoteado, al menos yo no lo soy. A partir de ahora, el hombre llamado Isen desaparecerá por completo de tu vida. Un silencio pesado llenó la habitación. Chloe vio la lágrima que escapó del rabillo de mi ojo y un dolor extraño y punzante le atravesó el pecho, pero reprimió rápidamente ese sentimiento. Su mente racional le decía que solo era temporal. Una vez terminada la cirugía, todo volvería a la normalidad, me compensaría y todo sería como antes. Yo volvería con ella, volvería a la vida, todavía había una oportunidad. Después de eso, apenas hablé. Pasaba los días dibujando o mirando sin ver por la ventana. Durante esos últimos 10 días, solo estaba contando el tiempo. Ya no tenía ningún apego a esta vida. Chloe abandonó todo su trabajo para quedarse conmigo en el hospital, llevándome de prueba en prueba, de análisis de sangre a horarios de medicación. Mis brazos estaban cubiertos de marcas de agujas, pero no emití ningún sonido. Mi silencio absoluto parecía inquietarla más que cualquier discusión. Al pasar por la habitación de Julian, mi padre me detuvo, con una expresión mezcla de sospecha y fastidio. ¿Qué es todo esto? ¿Tantas pruebas por un simple resfriado? ¿Estás montando un espectáculo para que sintamos lástima por ti? No respondí. Cada día estaba más pálido y más delgado.
Me negué a mirarlo. Una oleada de ira se apoderó de él. Siempre fuiste diferente a tu hermano, astuto y malicioso. Todo esto solo hace que te despreciemos más. Si tuvieras un poco de sensatez, desaparecerías y saldrías de nuestra vista. Mientras hablaba, me dio un empujón fuerte. Ya débil, perdí el equilibrio y caí, y los informes médicos que llevaba se esparcieron por el suelo. Él se sobresaltó. ¿Qué estás haciendo? Apenas te toqué. ¿Ahora intentas incriminar a tu propio padre? No dije nada. Reprimiendo el dolor, empecé a recoger los papeles. Eran todos mis resultados médicos. Él miró uno y lo recogió. ¿Por qué te están haciendo un ecocardiograma? Justo cuando iba a leer más, la voz de Julian llegó desde detrás. Papá. Se acercó en su silla de ruedas, con un aspecto extremadamente frágil, y tiró de la manga de nuestro padre. Papá, no te enfades con Isen, solo quiere que le prestes más atención, has pasado mucho tiempo conmigo. Es normal que esté molesto. Ve, pasa un rato con él, yo estaré bien. Mientras decía esto, se llevó la mano al pecho y empezó a jadear. Mi padre soltó inmediatamente el papel y corrió hacia él. Tonto, mírate, y él, tu hermano, en vez de ayudar. Está aquí fingiendo estar enfermo para llamar la atención. ¿Por qué lo defiendes? Además, si no fuera por él, nunca habrías nacido con esta condición. Qué escena tan conmovedora de amor paternal y piedad filial. Mi corazón ya estaba insensible a todo aquello. En ese momento, Chloe salió del laboratorio con más resultados y su rostro se ensombreció al ver la escena. Se apresuró a recoger los informes del suelo y, sin decir una palabra, me arrastró de vuelta a mi habitación. En cuanto entramos, me lanzó el montón de papeles. Su voz estaba cargada de acusación. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Dejaste caer esos papeles delante de Julian para que los viera. Querías que se sintiera culpable y rechazara la cirugía. Isen, eres una persona realmente cruel. Sus palabras frías golpearon mi corazón como un martillo. Bajé la mirada y esbocé una sonrisa triste. Si eso es lo que quieres creer, entonces está bien, no importa lo que diga de todos modos. Siempre que Julian estaba involucrado, Chloe perdía toda la razón. Mi familia, mi esposa, incluso mi propia hija, todos confiaban más en Julian que en mí. Cualquier explicación que diera sería inútil. Volví en silencio a la cama. ¿Hay algo más? Chloe guardó silencio un momento, su mirada se posó en el cuaderno de bocetos destrozado sobre la mesilla. Julian tiene un último deseo antes de la cirugía, dijo. Quiere presentar una colección en un desfile de moda como diseñador. Tú tienes un puesto en la pasarela del próximo año, ¿verdad? Dáselo. Levanté la cabeza de golpe. Sabes que ese también es mi sueño. ¿Sabes cuánto tiempo he trabajado por esto, y quieres que simplemente se lo entregue? ¿Por qué? Nunca aceptaré. El ceño de Chloe se frunció. Es solo un puesto, ¿cuál es el problema? Julian no es como tú, está aterrorizado por la cirugía y solo quiere cumplir este pequeño sueño antes de que ocurra. ¿No puedes hacer esto por él como su hermano? Apreté los puños. ¿Cómo podía hablar de ello tan a la ligera? Como si todo por lo que había trabajado no valiera nada. Si Julian lo quería, yo debía entregarlo. Ya había aceptado darle mi corazón, ahora también quería robar el trabajo de toda mi vida. Exigí, con los ojos ardiendo. Chloe pareció sorprendida. Desde el pasillo se oyeron los sollozos ahogados de Julian. Si no haces esto por mí, entonces no me operaré. Es muy arriesgado. ¿Y si no despierto? Solo quiero esta pequeña cosa. Si ni siquiera puedes darme eso, entonces mejor me muero. Mi padre corrió inmediatamente hacia él. No digas eso, tonto, claro que lo haremos, te lo prometo. Luego se volvió hacia mí y ordenó, le darás el puesto a tu hermano. Su tono no dejaba lugar a discusión. Me mantuve firme. La invitación es para mí, es mi colección. El rostro de mi padre se retorció de furia.
Julian es tu hermano. ¿Puedes dejar de ser tan egoísta por una vez? ¿Quieres ser la razón de su muerte? Mis ojos ardían de lágrimas, pero bajé la cabeza y no cedí. Mi padre siseó, bien, bien. Sacó su teléfono. No vas a escuchar, ¿verdad? Entonces despídete de esa patética empresita tuya. Créeme, puedo hacer una llamada y comenzar una toma hostil ahora mismo. Te importa tanto el trabajo de tu vida, así que decide qué es más importante, toda tu empresa o un pequeño desfile de moda. Me quedé paralizado, mirándolo incrédulo. Ese era mi padre, siempre sabiendo exactamente dónde clavar el cuchillo para hacerme sangrar y obligarme a rendirme. Apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sabía que no era una amenaza vacía. Chloe intervino, siempre puedes conseguir otro puesto en un futuro desfile, deja que Julian tenga este. No seas tan terco. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero empecé a reír. Los miré, a las personas que se suponía eran mi familia, mi esposa, mi hija, todos de parte de Julian. Está bien, dije, puede tenerlo. Miré de un rostro a otro. ¿Están satisfechos ahora? Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación mientras todos sonreían a Julian. Yo fui el único que inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente mientras la última chispa de luz dentro de mí se extinguía. Esa noche, Chloe me trajo un cuenco de sopa de mariscos, solía ser mi favorita y el aroma era intenso, pero no tenía apetito. Solo yacía en la cama, entumecido. En la papelera estaban los restos destrozados de mi cuaderno de bocetos, que yo mismo había roto. Chloe acercó una cucharada a mis labios, pero permanecí inmóvil, apartando la cabeza. Tras un largo silencio, dejó el cuenco. Bien, cómetelo tú. La habitación volvió a quedar en silencio. Miré el cuenco sobre la mesa y lo barrí hacia la papelera. Al día siguiente vi a Julian esperándome en el pasillo, con una sonrisa triunfal. ¿De qué sirve todo tu talento? Se burló, la oportunidad acaba siendo mía de todos modos. No importa cuánto te esfuerces, todo es inútil. Todo lo que quiero, mamá, papá, incluso Chloe, me lo entregan en bandeja de plata. Tú nunca has sabido lo que es eso, ¿verdad? Soltó una carcajada llena de una malicia escalofriante. Me pregunto si siquiera estarás vivo para ver mi desfile después de la cirugía. Su mirada lo dejaba claro, lo sabía todo. Lo miré con frialdad. Incluso si subes al escenario con tu nivel de talento, solo serás el hazmerreír. El color se le fue del rostro. Sin nadie alrededor, dejó caer la máscara y se burló. En lugar de preocuparte por mí, deberías preocuparte por ese buen amigo tuyo. Oí que está en problemas. Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Julian adoptó una expresión inocente. ¿No lo sabías? Tu querido amigo Can vino a verme y dijo algunas cosas desagradables. Solo le mencioné a papá que no me gustaba y parece que papá envió a alguien a ocuparse de ello. Puede ser un poco complicado, pero ya sabes cómo opera papá. Un cargo falso de evasión fiscal y tu amigo no verá la luz del día durante al menos una década. Perdí el control y le di una bofetada. ¿Estás loco? Si tienes un problema conmigo, arréglalo conmigo. ¿Por qué vas tras mi amigo? Julian solo se rió, imperturbable, porque te importa. Ya no tienes nada que pueda quitarte, así que tengo que ir a por él. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo. Tú metiste a tu amigo en este lío. No tiene nada que ver conmigo. Sonrió con apariencia inocente, pero detrás había una crueldad aterradora. Levanté la mano para golpearlo de nuevo, pero antes de hacerlo, alguien me empujó violentamente. Chloe había llegado y tiró de Julian detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Me gritó con los ojos en llamas. ¿Qué te hizo? ¿Ibas a golpearlo otra vez? En un instante, Julian se transformó y empezó a toser violentamente. Chloe, no es su culpa, dije algo que lo enfadó. Está bien, deja que me pegue si así se siente mejor, no duele.
De repente empezó a jadear, como si estuviera al borde de la muerte. La expresión de Chloe se volvió aún más furiosa. Isen, ¿estás loco? ¿Por qué lo atacas? Mira lo que le has hecho. No tenía energía para lidiar con ella, mi único pensamiento era llamar a Khan y advertirle. Pero cuando saqué el teléfono, Chloe lo golpeó y lo tiró de mi mano. ¿No tienes corazón?, gritó. ¿Cómo puedes estar con el teléfono en un momento así? Julian no puede soportar este tipo de estrés. El teléfono cayó al suelo y la pantalla se hizo añicos. Lo recogí, pero estaba completamente muerto. Ignorando lo que acababa de hacer, Chloe me agarró del brazo. La condición de Julian está empeorando, tenemos que hacer la cirugía ahora. Miré y vi a Julian sujetándose el pecho, jadeando de forma exagerada, aferrado a la manga de Chloe, pero mirándome con provocación triunfal. Era claramente una actuación. Intenté zafarme para llegar al puesto de enfermería y usar un teléfono, pero ella ya había llamado a los camilleros, que me inmovilizaron sin darme oportunidad de luchar. ¿Intentas echarte atrás?, exigió. No podemos esperar más, la cirugía tiene que ser ahora. Empezaron a arrastrarme hacia el quirófano. Estaba demasiado débil para resistirme. Solo pude suplicarle. No me estoy echando atrás, solo déjame hacer una llamada, es una emergencia. Pero Chloe no escuchó, asumiendo que solo intentaba ganar tiempo. Me obligaron a tumbarme en la mesa de operaciones y varias personas me sujetaron mientras ataban mis brazos y piernas. Lágrimas de desesperación corrían por mi rostro mientras seguía rogando, Chloe, por favor, déjame hacer una llamada, solo una, te lo suplico. El rostro de Chloe era una máscara fría y sin emociones. Anestésienlo. Sentí el líquido frío entrar en mis venas y supe que todo había terminado. Mis párpados se volvieron pesados y el mundo se oscureció. En el último instante antes de perder el conocimiento, miré a la mujer que estaba sobre mí y una sola lágrima escapó de mi ojo. Chloe, te odio. En la oscuridad, la voz mecánica del sistema resonó en mi mente. Lamentablemente, el nivel de afecto no se alcanzó. La tercera misión del anfitrión ha fallado. Este cuerpo expirará ahora. Según la solicitud del anfitrión, se ha seleccionado un nuevo objetivo. Estamos identificando una oportunidad adecuada para tu renacimiento. Mientras la alarma de línea plana del monitor cardíaco sonaba, la voz de una enfermera atravesó el ruido. Dr. Monroe, el corazón ha sido extraído con éxito. Todos en la sala suspiraron aliviados, pero la mano de Chloe tembló de repente. Una oleada de pánico inmenso la invadió. Instintivamente miró al hombre en la mesa de operaciones. Yo yacía allí en paz, con el rostro sereno, sin respirar. Ella había tomado mi corazón con sus propias manos. Chloe parecía en trance hasta que un colega la tocó. Dr. Monroe, ¿comenzamos el trasplante ahora? Volvió en sí. Sí, Julian se había salvado. ¿No era eso lo que siempre había querido? 6 horas después, Chloe salió del quirófano. Mis padres esperaban ansiosos afuera junto con Lily y Leo. Todos estaban allí por Julian. La cirugía fue un éxito, anunció Chloe. Mis padres rompieron a llorar de alegría. Lily y Leo saltaban celebrando. Ninguno de ellos preguntó por mí. Julian fue llevado en la camilla y mi madre lo siguió hasta la sala de recuperación. Mi padre se quedó atrás para agradecerle a Chloe. Con lágrimas en los ojos, le tomó las manos. Chloe, eres una nuera maravillosa. Si no hubieras encontrado este corazón y realizado la cirugía tú misma, no sé si habría sobrevivido. Siempre dije que Julian debía haberse casado contigo. Sabes que en aquel entonces él se interrumpió con un suspiro. No importa. ¿Pero puedes decirme quién fue el donante? Me gustaría agradecer a su familia. Justo al terminar de hablar, las puertas del quirófano se abrieron y una enfermera empujó una camilla. Mi cuerpo estaba sobre ella, cubierto por una sábana blanca. Al pasar, una corriente de aire levantó una esquina de la sábana y dejó al descubierto una mano con una marca de nacimiento distintiva. Mi padre se quedó helado,
la reconoció. Dio un paso para seguirla, pero Chloe se interpuso rápidamente. La información del donante es confidencial, es la ley, señor Harrison, por favor no pregunte. Mi padre se detuvo, pensando que sería una marca similar. En el pasillo, Chloe tomó el control de la camilla y la empujó ella misma hasta la morgue. Dentro de la sala fría y estéril, levantó la sábana y miró mi rostro pálido y la horrenda incisión que recorría mi pecho. Aunque ella creía que no se trataba de una muerte real, ver mi cuerpo frío e inerte allí hizo que su corazón se estremeciera con un dolor agudo y repentino. Se sentía demasiado real y una oleada tardía de duelo la envolvió. Tomó mi mano y, con la voz convertida en un susurro autotranquilizador, dijo que todo estaría bien, que volvería, que la amaba demasiado como para no regresar y que, incluso si no quisiera hacerlo, el sistema no me permitiría dejarla hasta que la misión se completara. Se inclinó, apoyó su frente contra la mía, helada, y susurró que cuando regresara empezaríamos de nuevo y tendríamos una buena vida. El yo de antes le habría acariciado el rostro y prometido cualquier cosa, pero ahora solo encontró silencio. Según su experiencia pasada, yo debía regresar en 3 días, tendría un nuevo cuerpo y una nueva identidad, y Chloe estaba convencida de que, sin importar cómo me viera o en quién me convirtiera, me reconocería en el instante en que reapareciera en su vida. Al salir de la morgue vio a Lily de pie en la entrada, asomándose al interior con expresión inquieta. Cuando la niña preguntó si papá estaba muerto, Chloe respondió simplemente que volvería en unos días. Lily no dijo nada, entró en la morgue y retiró la sábana, aunque estaba advertida, la escena la dejó pálida, con los ojos enrojecidos al instante, y salió corriendo sin decir palabra. En la habitación contigua, Julian despertaba lentamente de la anestesia, se tocó el pecho con confusión y preguntó si ya estaba normal. Chloe asintió y lágrimas de gratitud recorrieron el rostro de Julian mientras agradecía a todos, hasta que de pronto preguntó dónde estaba Aizen. Convencido de que ahora estaría feliz. Chloe vaciló, mi padre resopló diciendo que quién sabía dónde se había metido, que no había aparecido desde la cirugía y que claramente no le importaba su hermano. Julian comprendió algo pero miró a Chloe preocupado y le preguntó si Aizen estaba enfadado con él. A lo que ella no supo responder y solo le pidió que descansara. Más tarde esa noche, mi padre salió a fumar y vio a una enfermera limpiando la habitación contigua, completamente vacía. Al preguntar por el paciente, la enfermera le dijo que no sabía nada, que solo le habían ordenado limpiar y que había quedado un papel en la cama. Era un informe de compatibilidad tisular que mostraba que mi corazón era perfectamente compatible con Julian. En el aire frío de la noche, el cigarrillo se detuvo a medio camino de sus labios mientras la enfermera explicaba que el donante y el receptor eran muy compatibles. La mano de mi padre comenzó a temblar al ver nuestros nombres impresos con claridad y todo encajó de golpe, las pruebas, los informes caídos, el cuerpo en la camilla, la marca de nacimiento revelada. El informe cayó al suelo y él avanzó tambaleándose hacia la morgue, donde al ver mi cuerpo sin vida colapsó. Chloe intentó explicarse, pero mi padre exigió saber la verdad, preguntó si el corazón era mío y se derrumbó al comprender que habían dejado morir a su propio hijo para salvar a Julian. Chloe sostuvo que era la única manera y que él habría hecho lo mismo, y su silencio fue la respuesta. Días después, Chloe regresó a casa sintiéndose aturdida, rodeada de recuerdos míos, enfrentándose a un silencio que se volvió tortura. Lily, confundida y hambrienta, empezó a resentir mi ausencia, preguntando cuándo volvería papá, mientras Chloe se aferraba a la esperanza del tercer día. Cuando ese día llegó y yo no aparecí, el pánico la consumió, me buscó por toda la ciudad, fue al hospital, confundió a un desconocido conmigo y estalló en desesperación mientras mi madre la despreciaba sin saber la verdad. Al volver a casa, Chloe encontró nuestra foto rota en la basura y comprendió que me había ido de verdad. Esa noche, mientras el sistema me mostraba imágenes de ella y le informaba que su nivel de afecto había alcanzado el 100%, escuché su arrepentimiento y su súplica. Pero decidí no regresar, incapaz de confiar de nuevo y convencido de que el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, Chloe despertó rota, Lily lloraba preguntando si papá ya no las quería, y cuando Chloe fue a la morgue buscando el último vínculo conmigo,
Encontró la camilla vacía y supo que mi cuerpo había sido llevado para ser incinerado, salió corriendo como una loca. Dejó atrás a Julian y, tras un momento de agonizante duda, eligió seguir adelante sola, mientras yo iniciaba una nueva vida sin mirar atrás. Cuando llegó a la entrada del hospital, Can ya estaba allí con el personal de la funeraria, cargando mi cuerpo en un coche fúnebre. Chloe se lanzó de repente hacia adelante, empujándolos a un lado y gritando que se apartaran de él, preguntando quién les había dicho que podían tocarlo. Can, con los ojos rojos e hinchados, la miró con furia y dijo que Ethan estaba muerto y que si incluso iba a negarle un momento de paz. Chloe se estremeció y negó frenéticamente, diciendo que no, que él no estaba muerto y que volvería. Sin saber cómo traerme de vuelta y aferrándose a la esperanza desesperada e irracional de que, si conservaba mi cuerpo, podría ocurrir un milagro, Can no pudo soportarlo más y le dio una fuerte bofetada, preguntándole con qué derecho decía eso y por qué creía que yo estaba allí tirado. Afirmando que era por su culpa, ordenándole que dejara ese acto patético, palabras que cayeron como dagas mientras Chloe temblaba, bajaba la cabeza y ahogaba los sollozos sin poder rebatir. Mi madre se acercó por detrás, confundida, preguntando qué estaba pasando y por qué armaban un escándalo en la entrada del hospital, y entonces vio el coche fúnebre y la bolsa para cadáveres dentro, que al estar cerrada no le permitió reconocerme. Por lo que arrugó la nariz con desagrado y se volvió hacia Chloe diciendo que Julian no se sentía bien y que quería que ella lo viera, reprochándole porque no estaba con él y comentando que incluso había pensado que Julian debería haberse casado con ella. Can soltó una risa helada y sarcástica, diciendo que le robó la esposa del hijo mayor para el menor y que era toda una madre del año, lo que hizo que el rostro de mi madre se sonrojara de ira al reconocer a Can como amigo de Ethan y exigirle que no se metiera en asuntos familiares. Preguntando dónde había estado Ethan todo ese tiempo escondiéndose y enviándolo a él a causar problemas, ordenándole que le dijera que, si tenía agallas, se muriera de una vez y no volviera. Los ojos de Can ardían de furia cuando se volvió hacia Chloe con sarcasmo diciendo que parecía que había dado una gran actuación, algo que mi madre no entendió, mientras Julian se acercaba apresuradamente, tomaba del brazo a mi madre y decía que no se sentía bien y que lo llevara a su habitación. Lo que desvió por completo su atención, pero Can se interpuso bloqueándoles el paso y mirando fijamente a Julian, acusándolo de querer llevársela rápido por miedo a que descubriera la verdad, haciendo que el rostro de Julian palideciera mientras decía no saber de qué hablaba. Mi madre percibió que algo no estaba bien pero siguió junto a Julian y exigió una explicación, y Can le preguntó si no sentía curiosidad por saber de dónde venía el corazón que latía en el pecho de su hijo, a lo que ella respondió sin dudar que de un donante bondadoso, provocando la risa áspera y colérica de Can al recordarle lo larga que era la lista de espera para trasplantes y cuestionar cómo Julian había conseguido un corazón en cuanto ingresó al hospital. El color se desvaneció del rostro de mi madre mientras negaba furiosa cualquier acusación de haber tomado el corazón de Ethan, pero Can desvió la mirada hacia Chloe y le pidió que se lo preguntara a su preciosa nuera, haciendo que el rostro de mi madre se tornara ceniciento al ver a Chloe mirando al suelo y a Julian negando frenéticamente con la cabeza, hasta que ella jadeó diciendo que era imposible, momento en el que Can la arrastró hacia el coche fúnebre, abrió la bolsa y reveló mi cadáver. Llegando mi padre demasiado tarde para impedirlo, mientras mi madre lanzaba un grito desgarrador y se desplomaba con los ojos fijos en mi rostro, mi padre gritó que la soltaran mientras intentaba cubrirle los ojos. Pero el daño ya estaba hecho, y ella, con la mirada perdida y la boca abierta, apenas podía respirar apoyándose en él, murmurando cómo era posible, a lo que Can respondió con voz de acero que mirara bien, porque la vida de Julian se había comprado con la vida de su otro hijo. Palabras que la derrumbaron por completo mientras Julian retrocedía aterrorizado balbuceando que no lo sabía, jurando su ignorancia. Aunque Can lo acusó de seguir actuando y le dijo mirándolo a los ojos que no había ganado nada. Que él era la razón de la muerte de Ethan y que todos sabrían que siempre sería un asesino del que no podría escapar jamás. Por primera vez, el terror genuino apareció en el rostro de Julian y sus piernas cedieron. Mientras Can ayudaba a cargar mi cuerpo en el coche fúnebre y luego se dirigía a la atónita Chloe para decirle que ya había arreglado el entierro de Ethan y que nunca encontraría su tumba ni debía atreverse a visitarla, porque su presencia la profanaría, Chloe quedó paralizada.
incapaz de creer que yo no volvería, y gritó al vacío preguntándole al sistema por qué no había regresado, provocando que los transeúntes la miraran como si estuviera loca, hasta que empujó a Julian con furia al fijar la vista en el pecho donde latía mi corazón. Convencida de que todo era culpa de esa operación y consumida por un arrepentimiento absoluto, de vuelta en la habitación, Julian estaba pálido y tembloroso. Mi madre recuperó la conciencia pero seguía en shock y susurró mi nombre. Tras lo cual Julian confesó entre sollozos que todo era su culpa y que devolvería el corazón ofreciendo su vida, tomando un cuchillo que mi padre logró detener, mientras mi madre lo miraba con frialdad diciendo que Isen ya estaba muerto y preguntando para quién montaba ese espectáculo. Palabras que lo dejaron helado al darse cuenta de que quienes más lo habían amado ahora se habían vuelto contra él. En su pánico vio a Chloe en la puerta y les preguntó si lo culpaban por la muerte de su hermano, llorando de autocompasión. Pero nadie lo consoló y Chloe solo le preguntó en voz baja si de verdad no lo sabía. Abandonado por todos, mi madre dejó de interesarse por Julian y fue dada de alta al día siguiente. Mi padre también empezó a evitarlo. Mientras la mente de Chloe se deterioraba al negarse a aceptar mi muerte y buscarme desesperadamente hasta que, al salir a beber con una amiga, vio bajo una farola a un hombre idéntico a mí y corrió tras él sin pensar, salvándose por poco de un coche. Pero al desaparecer la figura cruzó la calle para buscarlo. En ese mismo momento yo vivía mi nueva vida como Avon Shepherd, con un cuerpo joven, sentado en una cafetería esperando a mi nuevo objetivo y prometida, cuando Chloe apareció y me abrazó desbordada por el dolor acumulado. Provocando que la apartara diciendo que no la conocía, sorprendido por su estado deteriorado y sin querer entenderlo, afirmando con calma que me confundía y que mi nombre no era Harrison sino Shepherd, dejándola atónita mientras yo me marchaba escoltado. Preguntándole luego al sistema cómo me había encontrado y suspirando al saber que llevaba tiempo buscándome, consciente de que su afecto tardío ya no valía nada, al llegar a casa, mi nueva madre me recibió llena de preocupación y amor, haciéndome sentir el calor de una familia perfecta con padres y hermanas cariñosas y un matrimonio ya arreglado, por lo que sonreía al saber que vería a Clare en la cena. Mientras tanto, Chloe movilizaba todos sus recursos hasta que mi antiguo padre le dijo que aquel hombre era Avon Shepherd, heredero de la fortuna Shepherd, algo que ella negó aferrándose a la idea de que yo era Isen. 3 días después asistí a una gala benéfica junto a Clare, confirmando los rumores del matrimonio. Mientras Chloe nos observaba desde la sombra, bebía de un trago y se acercaba a mí en el balcón, llamándome señor Shepherd y diciendo que me parecía mucho a alguien que conocía, a lo que pregunté quién, respondiendo ella que su esposo, provocándome una sonrisa al recordar que en el pasado nunca había querido reconocerme públicamente como tal porque su corazón siempre había pertenecido a Julian. Y ahora ella estaba allí, frente a este nuevo yo, admitiendo por fin que yo era su esposo. Ya era demasiado tarde. Respondí con cortesía, entonces debes estar equivocada. Ella no respondió a eso. En cambio, continuó hablando como si se hablara a sí misma. Él me amaba tanto. No creo que nadie en este mundo pudiera amarme como él lo hizo. Pero al principio yo no lo amaba. Solo me casé con él porque se parecía al hombre del que estaba enamorada. El viento me ardía en los ojos. No entendía por qué me estaba contando todo esto ahora. ¿Intentaba rememorar el pasado? Pero luego realmente me enamoré de él, dijo, mirándome directamente a los ojos. Al principio lo usé como un sustituto, pero me enamoré del verdadero él. Yo conocía la diferencia entre él y el otro hombre. Cuando lo miraba, lo veía a él y solo a él. Mi voz tembló mientras intentaba ocultar el nudo que se formaba en mi garganta. Y en 8 años juntos, nunca había sentido el amor que ella describía ahora. ¿Alguna vez me mostró siquiera un ápice de respeto? Sus ojos estaban enrojecidos, su voz temblaba, y por eso me arrepiento. Me arrepiento de no haber reconocido mis propios sentimientos antes. Me arrepiento de todas las formas en que lo lastimé. Me arrepiento de haber hecho algo que nunca puede deshacerse. Isen, lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos empezar de nuevo? Te lo compensaré. Lo juro, podemos olvidar el pasado. Por favor. Me agarró la mano, con los ojos suplicantes. Podía sentirla temblar,
pero mi propio corazón era un paisaje de cicatrices. ¿Cómo podría aceptar este amor ahora que ya era demasiado tarde? Lentamente retiré mi mano. Con lágrimas en los ojos, levanté la mano y le mostré el anillo de compromiso en mi dedo. Señorita, no sé de qué está hablando. Como ya le dije, mi nombre es Shepard. No soy su esposo y tengo una prometida. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar el anillo. Imposible, susurró. ¿Por qué es imposible?, pregunté. Luchaba por controlar sus emociones. ¿Por qué me amas? ¿Me amas? Entonces, ¿cómo podrías estar comprometido con otra persona? Esto es una mentira, ¿verdad? Solo intentas hacerme daño. Sé que estuve equivocada. Nunca volveré a hacerte daño. Lo juro. Solo quítate el anillo. Por favor. Al final, su voz se convirtió en una súplica desesperada y rota. Sentí que mis propios ojos comenzaban a arder. Ella lo sabía. Sabía cuánto la había amado y cuánto me había herido. Simplemente nunca le importó. Cuando más la amé, lo único que me dio fue dolor. ¿Qué sentido tenía decir todo esto ahora? Pregunté en voz baja, ese esposo del que hablas, el que te amaba tanto, ¿dónde está ahora? Chloe se quedó paralizada. Isen estaba muerto. Nadie lo sabía mejor que ella. Había muerto en su mesa de operaciones por su propia mano. El peso aplastante de esa verdad era insoportable. Le hacía imposible mirarme. Le hacía sentir que no tenía derecho a pedirme nada. Y aún así, no podía soltarlo. Lo lastimé, susurró. Y ahora me arrepiento más que de cualquier cosa. Solo quiero su perdón. Por favor, dime cómo puedo ganarme su perdón. Mientras hablaba, parecía que podía hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. La puerta del balcón se abrió y Clare salió. Percibió la atmósfera tensa. ¿Está todo bien? Al verla, de inmediato esbocé una sonrisa relajada. Rodeé la cintura de Clare con mi brazo justo frente a Chloe. Esta joven me confundió con su esposo, expliqué. Solo estaba pidiendo consejo. Lo hirió gravemente y ahora quiere saber si él podría perdonarla alguna vez. ¿Qué piensas, Clare? ¿Debería perdonarla? Clare me miró un largo momento y luego dirigió su mirada a Chloe. Si una mujer realmente ama a un hombre, nunca podría herirlo. Y una vez hecho el daño, pierde el derecho a pedir perdón. No puedes hacer retroceder el tiempo. Una persona que hiere a quien dice amar es incapaz de amar y no merece ser amada a cambio. Cada palabra era exactamente lo que yo había querido decir. Miré a Chloe. ¿Lo entiendes ahora, señorita Monroe? No puedes deshacer lo hecho. Si de verdad no puedes dejarlo ir, entonces lo mejor que puedes hacer es criar bien a tu hijo. Esa es la única forma de honrar su memoria. Si quedaba un último lazo con mi antigua vida, era Lily. Después de todo, yo la había criado. Pero ni siquiera por ella podía regresar a esa vida de dolor. Tenía que comenzar mi nueva vida para cortar por completo las cadenas de mi pasado. Con eso, tomé la mano de Clare y me la llevé. Cuando llegamos a la mesa de postres, miré a Clare. Tras un momento de vacilación, pregunté, ¿estás segura de que no quieres preguntarme sobre eso? Clare solo sonrió con calma y colocó un pequeño trozo de pastel en mi plato. Me lo dirás cuando estés listo. No tiene sentido que te presione. Además, confío en ti. Me tendió el plato, con una expresión sincera. Cuando quieras hablar de ello, estaré lista para escuchar. La miré, tomé el pastel y dije de repente, Clare, casémonos. La fecha de la boda se fijó rápidamente. Estaba un paso más cerca de mi nueva vida. Mientras tanto, la casa Harrison estaba envuelta en una penumbra mortal. Julian había sido dado de alta del hospital, pero estaba miserable. Un silencio pesado y opresivo dominaba la casa a todas horas. Mi vieja madre solía sentarse y mirar una fotografía mía durante horas. Un día entró en mi antigua habitación y comenzó a limpiar el polvo de las pocas pertenencias mías que quedaban. Nunca había tenido muchas cosas en esa casa.
Cuando me echaron, tomé lo que pude y mi madre hizo que tiraran el resto. Algunos objetos olvidados habían sido arrojados a un armario de almacenamiento. Tras mi muerte, ella los recuperó y los colocó cuidadosamente donde solían estar. Incluso redecoró la habitación para que se viera exactamente como cuando yo era niño, como si aún viviera allí. Julian la observaba, con el corazón lleno de un amargo resentimiento. Se acercó a la puerta de mi antigua habitación. «Mamá», dijo. «Baja y come algo». Ella respondió, con la voz fría y distante, «No tengo hambre». Julian corrió a su lado y se arrodilló frente a ella. «Es toda mi culpa, mamá. Por favor, no te castigues así. Yo fui quien le hizo daño a Isen, pero tienes que comer». Pero ella lo empujó y le dio una fuerte bofetada en la cara. «Es tu culpa», gritó, con la voz desgarrada por el dolor. «Si no fuera por ti, Isen seguiría vivo». «Mi Isen». Julian cayó al suelo, sujetándose la mejilla con incredulidad. Su madre nunca le había puesto una mano encima, y ahora lo había golpeado por mí. Julian finalmente estalló. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», gritó. «Yo no realicé la cirugía. No fue idea mía, ¿no eran ustedes los que siempre decían que su condición cardíaca era culpa de él y que si me dio su corazón? Me lo debía. Se supone que yo soy su favorito, ¿por qué me pegan y me gritan por ese pedazo de basura inútil?». El rostro de mi madre se enrojeció de rabia y jadeó en busca de aire. Mi padre, que acababa de llegar a casa, oyó los gritos y entró corriendo. Ayudó a mi madre a ponerse de pie y luego pateó a Julian. «Malagradecido. Te consentimos demasiado. Pase lo que pase, Isen era tu hermano. Murió por ti, ¿con qué derecho dices esas cosas?». Julian los miró fijamente, con el rostro cubierto de incredulidad. Intentó su viejo truco, llevándose la mano al pecho y jadeando. Pero esta vez solo encontró la mirada fría de mi padre. «Tu condición está curada», dijo mi padre con frialdad. «Ahora tienes el corazón de Isen. Está perfectamente sano, ¿a quién crees que engañas con esa actuación?». La expresión en el rostro de Julian se torció en una máscara de odio puro. Esto no era como debía ser. Después de la cirugía, se suponía que lo tendría todo, el amor exclusivo de sus padres, el afecto de Chloe, pero en cambio lo había perdido todo. ¿Por qué había salido todo tan mal? Julian hervía de resentimiento, con los puños apretados a los costados. Mientras tanto, la noticia del inminente matrimonio entre las familias Shepard y Grant se difundió rápidamente entre los círculos de élite de la ciudad. Cuando Chloe se enteró, sus ojos se enrojecieron. Aunque rara vez bebía, fue a un bar y bebió hasta quedar inconsciente, desplomándose finalmente en el suelo, murmurando mi nombre y las palabras «lo siento». En la casa que antes había estado llena de mi voz, ahora solo había silencio. El día de nuestra fiesta de compromiso, Clare y yo estábamos uno al lado del otro, recibiendo las felicitaciones de nuestros invitados. Di la vuelta brindando con los invitados, pero al cabo de un rato empecé a sentirme un poco abrumado. Me disculpé con Clare y me dirigí a un salón tranquilo para tomar un descanso. En el momento en que entré al salón, una pequeña figura me rodeó con sus brazos. «Papá». Era Lily. Estaba a años luz de la niña fría y arrogante que recordaba. Tenía los ojos enrojecidos y se aferraba a mi chaqueta como si temiera que fuera a desaparecer. «Papá, ya no me quieres». Al verla, un dolor instintivo atravesó mi corazón. Era mi hija, después de todo. Suspiré, sacando un pañuelo para secar sus lágrimas. Alicé su vestido arrugado y luego levanté la vista para ver a Chloe de pie allí. «¿Así es como has estado cuidando de ella? Sus zapatos están gastados, su vestido no es lo suficientemente abrigado para el clima, su cabello parece no haber sido lavado en días y ha perdido tanto peso». Al ver que finalmente reconocía mi pasado, un destello de esperanza se encendió en los ojos de Chloe. «No soy buena en estas cosas. Tú siempre fuiste quien se ocupó de ella. Ella no puede vivir sin ti». La miré en silencio. Ya sabía por qué había traído a Lily. Intentaba usar a nuestra hija para atarme a ella,
pero yo ya había decidido dejar el pasado atrás. Miré a Lily y hablé con suavidad. Eres una niña inteligente y muy capaz. Puedes cuidarte sola incluso sin tu papá. Lily estalló en llanto. No, no quiero, sollozó. Eres mi papá, ¿verdad? ¿Por qué no quieres cuidarme? ¿Por qué no me quieres? ¿Es porque me porté mal? Lo siento. Me portaré bien ahora. Lo prometo. Por favor, no me dejes. No dejes a mamá. Solo tenía 7 años. Por supuesto, perder a su padre sería doloroso. Acaricié suavemente su cabello y luego miré a Choe. No debiste traerla aquí. Esto solo va a hacerle más daño. Los ojos de Chloe estaban fijos en mí. Su voz estaba llena de desesperación. Aunque sea solo por ella, ¿no podemos volver a como eran las cosas? No tienes que perdonarme. Puedes odiarme por el resto de tu vida. Solo no me dejes. Al mirarla, supe que si no terminaba esto ahora, de una vez por todas, ella nunca se rendiría. Hablé con suavidad. Chloe, simplemente no estás acostumbrada a estar sin mí. Estuvimos juntos 8 años. Es un ajuste normal. El tiempo lo curará todo. Y Julian todavía te está esperando. No es así, gritó, con la voz cargada de emoción. Te amo. Me di cuenta ahora. No puedo vivir sin ti. Sonreí con amargura. Entonces, ¿por qué me heriste una y otra vez? Sabías que no quería nada de ti excepto tu amor. Chloe, dices que me amabas entonces, y te creo, pero tu amor era frío y cruel. Mantenías tu afecto en un perfecto 99%, siempre colgando ese último 1% justo fuera de mi alcance. Mi voz comenzó a temblar. Soy un ser humano. Siento dolor. Me canso. ¿Qué te hizo pensar que aceptaría eso para siempre sin condiciones? Ella negó con la cabeza, con el rostro retorcido de agonía. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo frente a mí. No era así, sollozó. Solo tenía miedo. Estaba aterrada de que la única razón por la que te quedabas fuera el sistema. Tenía miedo de que, en cuanto llegaras al 100, me dejaras. No podía perderte. Simplemente no podía soportar perderte. Los recuerdos dolorosos del pasado amenazaban con ahogarme de nuevo. Me sequé las lágrimas y la aparté con suavidad. Pero lo hecho está. Chloe, ya me has herido más de lo que creí posible. Por favor, no me tortures más. Solo quiero empezar una nueva vida. Al ver el dolor en mi rostro, parecía como si hubiera sido golpeada, y se dejó caer al suelo, derrotada. A través de mis propias lágrimas dije, hoy es mi fiesta de compromiso. Si sientes aunque sea un mínimo de remordimiento por lo que hiciste, entonces por favor no arruines uno de los pocos momentos felices que me quedan. Por favor. Chloe se quedó completamente sin palabras. Finalmente entendió que el daño que me había hecho era irreparable. Salí del salón. Lily se quedó allí, observándolo todo desarrollarse ante sus ojos. La comprensión fue apareciendo lentamente en ella de que nunca volvería a tener a su padre. Una ola de dolor y rabia la invadió, y comenzó a golpear a Chloe con sus pequeños puños. Todo es tu culpa, gritó. Hiciste que papá se fuera. Ya no tengo papá. Con eso, estalló en llanto. Chloe la envolvió en silencio con sus brazos, con lágrimas corriendo por su propio rostro. Todos éramos culpables. Ninguno de nosotros merecía el perdón. De vuelta en el salón principal, ya me había recompuesto. Con la hermosa y elegante Clare del brazo, caminé entre la multitud hacia el escenario adornado con flores. Chloe lo observó todo, con los ojos enrojecidos y en carne viva. Esa noche fue a un bar y bebió hasta perder la conciencia. En lo profundo de la noche, atrapada en un doloroso estado entre la ebriedad y la lucidez, tomó un taxi hasta el hospital, hasta la misma sala de operaciones donde me había quitado el corazón. Se tumbó sobre la fría mesa metálica de operaciones, un escalofrío calándole hasta los huesos. Los acontecimientos de ese día se reprodujeron en su mente con vívida claridad.
Yo siendo sujetado sobre esa misma mesa, la anestesia siendo inyectada en mi brazo. Debió de haber tenido tanto frío. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se acurrucaba, un dolor agudo floreciendo en su propio pecho. Finalmente se quedó dormida allí y fue despertada a la mañana siguiente por el sonido de la voz de Julian en el pasillo. Están todos locos. Todos y cada uno de ellos. Todo por culpa de Isen. Todos se han vuelto contra mí, ¿qué hice mal? Chloe fue quien le sacó el corazón. Entonces, ¿por qué todos me culpan a mí? De verdad pensé que ella estaba enamorada de mí. Incluso estaba considerando darle una oportunidad. Y ahora me culpa y mis padres están igual de locos. Antes odiaban a ese bastardo más que nadie. Ahora que está muerto, de repente yo soy el villano. Julian estaba en el hospital para una cita de seguimiento y había encontrado un pasillo vacío para desahogarse con un amigo por teléfono. Y Chloe, acostada en la sala de operaciones, escuchó cada una de sus palabras. La voz al otro lado de la línea sonaba despreocupada. Vamos, no te hagas el inocente. Saliste ganando un cuerpo nuevo y sano, ¿qué hay más valioso que eso? Y sé honesto, ¿de verdad no sabías que era el corazón de tu hermano antes de la cirugía? El corazón de Chloe se detuvo. Julian soltó una risa fría. No soy un idiota. No hubo donante durante meses y de repente aparece uno. Claro que lo sabía. Solo fingí que no lo sabía. ¿De qué otra forma se suponía que debía mantener mi fachada de inocencia? Además, yo quería su corazón. Él tosió. Su vida no valía nada de todos modos. Me debía algo. Debería haberme entregado su corazón. Toda esta situación era simplemente irritante. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando la puerta del quirófano se abrió de golpe y Chloe salió furiosa. Julian dio un salto, sobresaltado. Al verla, su primer instinto fue huir, pero ella lo agarró antes de que pudiera moverse. ¿Qué acabas de decir? El rostro de Julian se volvió blanco. Nada. Chloe, debes haberme oído mal. Su expresión era asesina. Desde el principio sabías que iba a usar el corazón de Isen. Lo sabías todo. El rostro de Julian estaba ceniciento, pero aún así intentó hacerse el tonto. No sé de qué estás hablando, pero ella vio a través de él. Todo fue una actuación, gritó, con la voz llena de rabia. Tus sentimientos por mí eran una actuación. Tu debilidad era una actuación. Has estado mintiéndonos a todos todo este tiempo. Y escuché a Isen por tu culpa. No puedo creerlo. Empezó a reír. Una risa amarga y autodespreciativa, como si acabara de escuchar el chiste más cruel del mundo. ¿Qué había hecho? Al ver la expresión en sus ojos, Julian se dio la vuelta y huyó del hospital. Chloe se quedó allí aturdida por un momento. Luego un pensamiento la golpeó y corrió a su oficina. Sacó todos los historiales médicos de Julian y comenzó a revisarlos línea por línea. De repente estalló en una risa histérica, el sonido de una mujer que había perdido completamente la razón. Luego levantó la mano y se dio una fuerte bofetada en la cara. Allí, en sus antiguos registros médicos, estaba escrito en blanco y negro, su afección cardíaca nunca había sido mortal. Fue él quien, en contra de las recomendaciones médicas directas, se lanzó en paracaídas, provocando que su condición empeorara hasta el punto de necesitar un trasplante. E incluso entonces no se trataba de una emergencia inmediata de vida o muerte. En el hospital, había fingido deliberadamente la gravedad de sus síntomas, incluso dejando de tomar su medicación, todo para empeorar su estado y acelerar la cirugía, porque sabía que pasara lo que pasara, Chloe encontraría una solución para él. Y lo hizo. Ella había tomado mi corazón. La realización la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Se merecía esto. Haber sido engañada tan completamente por una persona así, haberme causado tanto dolor, haber tomado mi corazón con sus propias manos, todo por él. ¿Con qué derecho podía pedir perdón? Ahora lo había perdido todo. El hombre que la amaba, el hombre que ella creía amar, todo había desaparecido, todo por culpa de Julian.
¿Y con qué derecho tenía él a poseer el corazón de Isen? Con ese pensamiento, salió del hospital, subió a su coche y condujo directamente a la mansión Harrison. El ambiente en la casa Harrison era sombrío. Julian acababa de llegar a casa y encontró a su padre sentado en la sala de estar, con el rostro enmascarado por la furia, y a su madre igual de airada. Un nudo de miedo se apretó en su estómago. «Papá, mamá, ¿por qué están los dos en casa?», preguntó con cautela. Su padre se levantó de un salto y le dio una fuerte bofetada en la cara. La fuerza del golpe hizo que Julian cayera al suelo. Miró hacia arriba en estado de shock, sin entender qué estaba pasando. «Papá, ¿por qué hiciste eso?». Su padre reprodujo una grabación en su teléfono. Era su conversación en el pasillo del hospital. Chloe la había grabado y se la había enviado. El rostro de su madre era un lienzo de incredulidad, dolor y asco. «Siempre pensamos que tú eras el bueno», dijo entre sollozos, «pero todo era una actuación. Mentiste a tus propios padres. Asesinaste a tu propio hermano. Le quitaste la vida». Ella le señaló con un dedo tembloroso, con la voz quebrada por el llanto. Julian supo que todo había terminado. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?», gritó, con los ojos rojos de desafío. «Yo no lo maté. Ustedes fueron los que lo expulsaron de la familia. Chloe fue la que tomó su corazón. Yo no hice nada. Aquí el inocente soy yo». ¿No eran ustedes los que lo odiaban? ¿No eran ustedes los que deseaban que se muriera? Pues ahora está muerto y no están contentos. ¿Se creen tan buenos padres? El rostro de su padre se volvió morado de ira. Se llevó la mano al pecho, tambaleándose. Pero a Julian no le importó. «Ustedes me dijeron toda mi vida que mi corazón débil era culpa suya», escupió, con los ojos en llamas, «que me debía algo». «Mamá, ¿no decías siempre que ojalá solo me hubieras tenido a mí? Pues ahora está muerto y su corazón está dentro de mí. ¿No pueden fingir que eso fue lo que pasó? ¿Que solo tuvieron un hijo?». No entendía qué les había ocurrido. Nunca habían sido así antes. Sus palabras golpearon a su madre como un puñetazo. Se quedó inmóvil, mirándolo. En ese momento, finalmente comprendió el terrible poder de sus propias palabras, como habían regresado para atormentarla. «Es mi culpa», susurró, cayendo de rodillas. Apretó mi fotografía contra su pecho, con el cuerpo sacudido por los sollozos. «Yo fui quien te enseñó esto. Fallé como madre. Maté a mi propio hijo». Mientras las lágrimas caían, parecía haber envejecido décadas en un instante. Cuando Chloe llegó, encontró una escena de caos absoluto. Su suegro convulsionando en el suelo, su suegra llorando desconsoladamente y Julian observándolo todo con una expresión fría y distante. Estaba a punto de marcharse cuando Chloe le bloqueó el paso. «¿Por qué lo hiciste?». Julian, aún furioso, la empujó a un lado. «¿Quién le hizo daño?». «Tú lo hiciste». «Yo no hice nada. Todos ustedes intentando echarme la culpa. Pero los egoístas, hipócritas y crueles son ustedes. Deberían darme las gracias. Si no fuera por mí, ahora no sería más que un montón de cenizas. Al menos así, una parte de él sigue viva. Su corazón todavía late dentro de mí». Chloe retrocedió tambaleándose, una risa baja y hueca escapando de sus labios. No discutió con él. «Tienes razón», dijo, con la voz impregnada de autodesprecio. «Soy egoísta, hipócrita y cruel. Yo fui quien lo destruyó. Pero ¿con qué derecho alguien como tú lleva su corazón?». Dicho esto, agarró un jarrón pesado de una mesa cercana y se lo estrelló en la cabeza a Julian. Él se desplomó en el suelo, aturdido. Chloe se lanzó sobre él, sus manos cerrándose alrededor de su cuello. Él luchó, jadeando por aire, pero su cuerpo, aún débil por la cirugía, no fue rival para ella. Sus extremidades se aflojaron y quedó impotente para defenderse. La arrogancia desapareció de sus ojos, reemplazada por un terror puro. «Me equivoqué», balbuceó. «No debería haber dicho esas cosas. No lo decía en serio». Sus ojos se abrieron con horror.
En la mano de Chloe había un bisturí. Su voz temblaba de miedo. Chloe, lo siento. De verdad. Por favor, cálmate. Pero Chloe no escuchaba. Su mente era una tormenta caótica de voces, la mía y la de Julian, entrelazándose. Una la acusaba de haber destruido al hombre que la amaba. La otra se burlaba de su estupidez, de su credulidad, de su miseria autoinfligida. Cuando finalmente volvió en sí, sus manos estaban cubiertas de algo cálido y húmedo. Había extraído el corazón de Julian. Al ver el corazón cálido y familiar en sus manos, fue transportada de regreso al día de la cirugía. La voz de una enfermera resonó en su memoria. «Doctora Monroe, ¿comenzamos el trasplante ahora?» «No», gritó al cuarto vacío. «Este es el corazón de Isen. Tenía que devolvérselo». Pero miró a su alrededor y yo no estaba por ninguna parte. Se levantó, acunando el corazón, y salió a buscarme. Cuando la policía la encontró más tarde esa noche, estaba desplomada en la nieve, con un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. De regreso en la mansión, su suegro había sufrido un derrame cerebral masivo y su suegra se había desplomado por el shock. La investigación posterior destapó un escándalo de tráfico ilegal de órganos que conmocionó a toda la ciudad de Seattle. La historia se volvió tendencia en Twitter en cuestión de horas. Yo no me enteré de nada hasta 3 días después. Tras mi último encuentro con Chloe, había apagado el teléfono, intentando desconectarme del mundo exterior y evitar ser arrastrado de nuevo a mi pasado. Pero terminé enterándome por mi nuevo padre, el señor Shepard, de que Jeas Holdings había quebrado. Tras el arresto de Chloe, la historia de cómo la familia Harrison había sacrificado a un hijo por otro se hizo pública. La indignación pública fue inmensa. El hospital propiedad de Jeas Holdings fue cerrado y todos los involucrados fueron arrestados. Las acciones de la empresa se desplomaron y poco después declaró la bancarrota. Mi antiguo padre, debido al retraso en recibir atención médica tras su derrame, quedó parcialmente paralizado, con el rostro torcido, confinado a una cama y completamente dependiente de otros para sus necesidades básicas. Mi antigua madre sufrió una crisis mental total. Pasaba los días aferrada a mi fotografía, negándose a soltarla. La gran dinastía Harrison había caído. Leo, ahora sin padre, fue llevado de regreso al extranjero por su madre. A Chloe le diagnosticaron esquizofrenia y fue internada en un hospital psiquiátrico. La cirujana brillante e intocable de antaño era ahora una paciente encerrada, apartada del mundo. Su caída fue el tema de conversación de toda la ciudad. Cuando visité el hospital psiquiátrico, encontré a Chloe en un estado catatónico. Estaba demacrada, con las mejillas hundidas y el cabello cortado al ras. La mujer vibrante y segura que una vez conocí había desaparecido. Cuando me vio, sus ojos vacíos se enfocaron de repente. «¿Te pareces a alguien que solía conocer?» «¿Quién es?», pregunté. «Mi esposo». Pero lo escuché. «Nunca me perdonará. No en esta vida». Entonces empezó a reír y a llorar al mismo tiempo, repitiendo una y otra vez que nunca me perdonará. Al irme, le di una última mirada. Nuestros 8 años de historia de amor y odio finalmente habían terminado. Ya no la odiaba. Solo esperaba que me olvidara para que ambos pudiéramos empezar de nuevo. Al salir, me detuve en un hogar infantil local. Después de que Chloe fuera internada, Lily había quedado bajo su cuidado. En la oficina del director hice una donación considerable al hogar. Desde la ventana, observé a Lily jugando en el patio de abajo. A diferencia de los otros niños, estaba sentada sola dibujando en un cuaderno. El director suspiró y dijo que aún se estaba adaptando. Es difícil para los niños nuevos, pero nuestro personal es maravilloso y tenemos un historial excelente. Tenemos varios niños dentro del espectro aquí que han prosperado. Mientras hablaba, algunos otros niños se acercaron a Lily. ¿Qué estás dibujando?, preguntó uno de ellos. ¿Podemos dibujar contigo? La antigua Lily los habría ignorado, pero esta vez, tras un momento de vacilación, asintió. Los observé durante mucho tiempo.
A partir de ahora, la corporación Shepherd hará una donación anual a este hogar, le dije al director, y vendré de vez en cuando a verla. Por favor, cuídela bien por mí. El director aceptó de inmediato. ¿Cuándo me iba?, me preguntó, ¿no vas a bajar a verla? Pensé un momento y luego negué con la cabeza. No, es mejor así. El